Buenas noches, mi nombre es María Virginia Gómez, soy ingeniera mecatrónica y en esta oportunidad estoy grabando este video en ocasión a la materia Proyecto de Grado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de la cual soy estudiante de la especialización en Ciencia de Datos y Analítica. Mi proyecto tiene por título Identificación de patrones territoriales y sectoriales de la accidentalidad laboral en Colombia mediante la minería de datos. Este es un proyecto aplicado que se enmarca en la siguiente agenda para este video. Primero será la introducción, la problemática será a continuación, luego tendremos una justificación, después unos objetivos propuestos, un plan de trabajo, unos productos esperados, unas conclusiones y finalmente la biografía destacada para este, esta reproducción. Este trabajo está enfocado principalmente en el tema de accidentes laborales en Colombia. Tenemos una pequeña definición aquí en la justificación donde podemos decir que un accidente laboral es aquello que afecta a los trabajadores con ocasión del trabajo que desarrollan. Es un eje fundamental la protección y el bienestar de los trabajadores, ya que esto también afecta a las empresas y en términos generales al país, teniendo en cuenta términos de sostenibilidad y productividad. En Colombia, el Sistema General de Riesgos Laborales establece un marco normativo y se rige dentro de las empresas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que comprende un conjunto de normas, instituciones y entidades encargadas de vigilar, controlar, prevenir y estudiar los eventos relacionados con la salud y seguridad de los trabajadores. Esto según el Ministerio de Salud y Protección Social. En este marco de vigilancia que se realiza en primera instancia desde las empresas y que más adelante es reportado hacia las administradoras de riesgo, quienes a su vez tienen otros entes a los que reportan como encuestas nacionales o fase colda, tenemos un capital de datos con el que podemos trabajar. En este caso, pues podemos ver que estos datos se convierten en una herramienta fundamental para comprender la magnitud y el comportamiento de la siniestralidad laboral. La recopilación y el análisis de información estadístico también permiten identificar tendencias y reconocer patrones territoriales y sectoriales para evaluar factores asociados a los accidentes y enfermedades laborales. Por ello, se hace necesario el uso de técnicas de análisis y minería de datos, y esto representa una oportunidad para explorar, visualizar y descubrir patrones ocultos en la información pues, disponible. Bueno, continuando con la problemática, en Colombia la accidentalidad laboral representa una un gran problema ya que deriva en diferentes afectaciones como incapacidades, invalidez, muertes, que afectan la calidad de vida de los trabajadores, como ya se había dicho, sus familias, las empresas y en general se disminuye mucho la productividad y el potencial económico del país. Tenemos datos de fase Colda en el año 2025, que es, fase Colda es una entidad que reúne las aseguradoras, no solamente para el ramo de riesgos laborales, sino también para otros ramos como el de seguros de vida y de seguros de generales, como son los de autos, casas y demás. En este caso, las aseguradoras reportan a Fasecolda sus datos para que ellos hagan un análisis. Y Fasecolda en su página web
tiene un laboratorio donde tú puedes visualizar, es un Power BI, donde se pueden visualizar diferentes tipos de datos. En este caso se pueden encontrar visualizaciones que van desde el 2011 hasta el 2025. Entonces, en este caso, pues se visualizó que en el 2025 se registraron 401 accidentes laborales que terminaron en mortales. De este porcentaje 401 hay unos que son muy poquiticos que son enfermedades laborales, pero entonces todo se deriva de un accidente laboral. Em, Adicionalmente, pues también tenemos unos accidentes que derivan en invalidez, que son 435, y unos accidentes que derivan en incapacidades parciales. Entonces, aquí va el tema de la disminución de productividad y potencial económico del país, ya que un trabajador que deja de ir a laboral, pues, sí, es un reproceso para la empresa que no tiene de pronto con qué cubrir esa falta, esa incapacidad del trabajador. Entonces, estas cifras evidencian una magnitud del problema y la necesidad de comprender las causas y patrones de comportamiento. Como ya se había dicho antes, las administradoras de riesgo y las empresas siempre buscan, y por eso tienen el área de seguridad y salud en el trabajo, buscan que se disminuya la accidentalidad en el trabajo. Y cuando hay algún accidente o algún riesgo, todo eso se va reportando dentro de encuestas dentro de la misma empresa. Entonces, yo quiero resaltar que existe una gran disponibilidad de estos datos, pero que a pesar de existir esta disponibilidad de información estadística sobre el tema, después de revisar el estado del arte en el país, se evidencia que persiste una brecha en el análisis mediante enfoques analíticos y técnicas de minería de datos que permitan la exploración, la visualización y modelación de siniestralidad laboral, lo que constituyendo un ejercicio analítico. Es decir, que sí se han hecho, sí se hacen muchos análisis, pero son relacionados a la parte estadística tradicional, más no a la parte como tal desde la analítica y en este caso la minería de datos. Asimismo, pues tenemos una pregunta de investigación que sería: ¿qué patrones territoriales y sectoriales de los accidentes laborales en Colombia pueden identificarse mediante técnicas de minería de datos? Esa sería como en lo que vamos a enfocarnos en este problema, y específicamente pues se define que a través de la minería de datos. Continuamos con la justificación y se justifica este problema, este trabajo, debido a que existe un fenómeno que no solamente es aquí en Colombia, sino alrededor del mundo. Y eso tenemos diferentes estudios que se van al análisis de diferentes sectores productivos, de cómo se ven afectados, eh, cómo se ven afectados y cómo los trabajadores pueden llegar a prevenir los accidentes. Entonces, la accidentalidad laboral es un fenómeno que genera impactos negativos en la vida de las personas y en la economía, por lo que mejorar los índices de accidentalidad en los lugares de trabajo constituye una prioridad para todo el mundo, según este investigador en el 2021. Este propósito se promueven las políticas de seguridad social dentro de las empresas, que incluyen elementos de protección y seguridad,
por ejemplo, los cascos, de pronto guantes de protección, de pronto si manejan electricidad, entonces botas que tengan eh, aislantes. Estos serían pues los elementos de protección y seguridad. Pero también se brindan capacitaciones de salud, de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, que es el área de educación, para que se prevengan y los trabajadores sean conscientes de los riesgos. Pero también se fortalece o se promueve la cultura empresarial. En este caso, pues no solamente hay un área que es ajena a la parte administrativa, no. Se supone que debe haber, por ejemplo, un COPAS, que es un grupo de personas que no solamente involucran un área, sino que involucran incluso al gerente y un presupuesto y además se establecen tiempos de reuniones para discutir los temas de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que haya una implementación de un marco normativo. Entonces, estamos hablando de la cultura empresarial y de un adecuado manejo de espacios e insumos. Dentro de esas políticas se contempla el análisis de tendencias como herramienta clave para comprender los factores que inciden en la ocurrencia de los eventos. Como se decía hace un momento, es la recopilación de datos. Entonces, el proceso de datos recopilados a partir de las actividades de medición de riesgos laborales permite extraer información relevante para la identificación de tendencias. No obstante, el uso predominante de métodos estadísticos tradicionales puede limitar la profundidad del análisis de datos. Y esto ya lo ha dicho Bilal Al-Tiendes en el 2024. Por ello, el empleo de técnicas de análisis de exploración y métodos de agrupamiento no supervisado ofrece la posibilidad de identificar patrones y comportamientos que no son evidentes mediante enfoques convencionales, aportando una nueva forma de ver los datos y herramientas para el diseño de estrategias de prevención. Dentro de los objetivos propuestos para este trabajo de analítica, tenemos analizar los patrones territoriales y sectoriales de la accidentalidad laboral en Colombia mediante técnicas de minería de datos, con el método CRIPS de EM, con el fin de comprender sus comportamientos a partir del análisis de información disponible. Los objetivos específicos serán caracterizar la siniestralidad laboral en Colombia mediante el análisis exploratorio de datos y estadística descriptiva, identificando tendencias territoriales y sectoriales. Identificar agrupaciones de departamentos con perfiles similares de accidentalidad laboral mediante algoritmos de agrupamiento no supervisado. Tercero, analizar la relación entre las actividades económicas y la accidentalidad laboral para reconocer posibles factores asociados al riesgo. Y como cuarto objetivo, representar los patrones territoriales de la siniestralidad laboral mediante visualizaciones que faciliten su interpretación. Para el plan de trabajo me basé en la metodología CRISP-TM y esta tabla se realizó teniendo en cuenta pues, que hay una columna de fases, una de duración, en este caso estamos hablando de semanas, unos recursos que vamos a utilizar, una metodología y los riesgos que pueden venir de pronto de no cumplirse o que debemos más bien prever en cada una de las fases. Entonces la primera fase es la comprensión del problema y del contexto. Para esta fase le puse una duración de una semana, que terminaría en esta semana, que es la de estudiar e investigar mediante la revisión documental.
Entonces vamos a investigar pues, el estado de arte, no solamente aquí en Colombia, sino alrededor del mundo que se ha hecho referente a los temas de minería de datos específicamente relacionados a los accidentes laborales y a la higiene y seguridad en el trabajo. Em, y entonces le puse en la metodología tres enfoques. En este caso, el primero sería identificar las entidades de autoridad en la materia aquí en Colombia. Entonces, tenemos las aseguradoras de riesgos, que son las ARLs, tenemos Fasecolda, que ya lo había mencionado, y también el Ministerio de Salud. Además, hay unas páginas especiales del ministerio también donde podemos encontrar encuestas. Entonces, a partir de estas autoridades, pues vamos a recolectar mucha información. Tenemos también de segundo lugar el reconocimiento del estado actual del perfil estadístico de seguridad y salud en el trabajo. Este es un tema que se investiga mucho y tiene diferentes revistas, repositorios, pero vamos a enfocarnos en el estado actual, 2025, que fue el año anterior. Exploración del estado del arte desde la analítica de datos referente a los accidentes de trabajo alrededor del mundo. Entonces, cómo se ha enfocado la analítica en este mismo tema, pero en diferentes contextos territoriales. El riesgo en esta etapa sería dificultad para determinar el problema y de pronto el acceso limitado a fuentes confiables. La segunda fase es referente al método CRISP-DM, es la comprensión de los datos. Para esta semana, para esta fase, agregué 4 semanas. Entonces, en esta vamos a recolectar los datos, vamos a definir los tipos de datos disponibles para el análisis. Entonces, unos serán bases de datos en XLS, en tipo Excel, pero también tenemos los análisis que ya se han hecho, por ejemplo, en el perfil actual estadístico. Vamos a determinar el tipo de software a utilizar, que ya sea R, de pronto Python u otro, que de pronto la cantidad de datos requiera. Vamos a especificar los resultados esperados y definir los principales factores de riesgo. En esta etapa, los riesgos van a ser que de pronto tengamos datos incompletos o inconsistencias o dificultades de acceso. Continuando con la preparación de los datos, para ella le puse 5 semanas, que es una parte bastante dispendiosa. Ya vamos a tener el software de análisis de datos, la limpieza y la depuración de las bases de datos. Es la parte que es más larga de todas. Y en esta pues vamos a reconocer los datos, qué columnas tenemos, cuántas filas tenemos, qué datos son los importantes, cómo los podemos complementar con los que ya se han manejado en otros contextos, ya se han analizado, cuáles datos son los más importantes, qué datos vamos a excluir, se va a gestionar los valores faltantes y se van a examinar datos que de pronto tengan inconsistencias o que estén erróneos. Los riesgos para esta etapa van a ser la pérdida de información, los errores en la depuración, la incompatibilidad de formatos. La siguiente fase será el análisis exploratorio de los datos. Vamos a tener 3 semanas y vamos a utilizar herramientas de visualización y también librerías estadísticas. Entonces vamos a integrar los datos, vamos a unir de pronto columnas, de pronto vamos a crear columnas dummy, y algo muy importante, vamos a plantear el modelo a utilizar. El riesgo en esta etapa va a ser la interpretación errónea de tendencias y visualizaciones poco claras. La siguiente etapa ya va a ser el modelado. Vamos a definir
Ya en esta parte, los algoritmos de agrupamiento que vamos a utilizar y vamos a empezar a probarlos y a determinar cuál es de ellos el mejor. Vamos a hablar de unos requisitos para asegurarnos de cuál es el mejor modelo y vamos a determinar qué objetivos de minería específicos vamos a utilizar. En este caso, los riesgos van a ser la dificultad para seleccionar variables relevantes, resultando poco interpretables. En la última fase va a ser la evaluación e interpretación de resultados. Entonces aquí vamos a tener varias preguntas. Entonces, el modelo que seleccionamos, por ejemplo, va a ser: el modelo cumple con los criterios de rendimiento, si el modelo contribuye a los resultados que nosotros esperábamos, qué fallas tiene el modelo, se debe refinar de pronto el modelo en pro de buscar mejores resultados, y cómo podemos medir. Continuando con el producto esperado, pues como resultado del desarrollo del proyecto se espera obtener una caracterización de la siniestralidad laboral en Colombia a partir del análisis exploratorio de datos, así como la identificación de patrones territoriales y sectoriales mediante técnicas de agrupamiento no supervisado. Asimismo, se prevé la consolidación y depuración de bases de datos provenientes de fuentes oficiales, la generación de visualizaciones que faciliten la interpretación de tendencias y la elaboración de un informe analítico que documente los hallazgos obtenidos. Esos productos constituyen un ejercicio académico orientado a aplicar herramientas de minería de datos en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, permitiendo comprender el comportamiento de la accidentalidad laboral a partir del uso de datos. Finalmente, como conclusión, tenemos que el análisis de accidentes y enfermedades laborales es un tema de relevancia mundial que continúa siendo objeto de estudio debido a la afectación en la salud de los trabajadores y el desarrollo económico en el país. Estas afectaciones trascienden el ámbito individual, impactando familias, organizaciones, sistemas productivos, por lo que se motiva la implementación de marcos normativos orientados a la prevención de riesgos laborales, de eventos laborales. En Colombia existe el Sistema General de Riesgos Laborales, que establece un conjunto de leyes y mecanismos que busca prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales. En este caso, es un marco que permite que las empresas vigilen y registren estos eventos, por lo que se generan continuamente datos que pueden ser analizados para comprender la siniestralidad laboral. Sin embargo, aunque existen diferentes estudios basados en estadística tradicional, no se, no se ha explorado mucho en técnicas de minería de datos y modelos de aprendizaje no supervisado, por lo que esto limita mucho el análisis de pronto de patrones desconocidos. Entonces se plantea como ejercicio académico este estudio y se permite buscar el análisis del comportamiento de la siniestralidad laboral mediante la aplicación de la metodología CRISP-DM, que abarca fases de comprensión del problema, análisis, preparación de datos, exploración de los datos, el modelado y evaluación, con el propósito de identificar tendencias y patrones que no son evidentes en enfoques convencionales. Finalizando con este trabajo, tenemos la parte de la bibliografía. En este caso se han combinado papers y revistas que tienen tanto temas colombianos como desde el punto de vista internacional, pero que manejan la minería de datos u otro tipo de análisis de datos. El primer paper o revista que se encontró, en este caso, es el de el perfil de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia.
se realizó un estudio a través del Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo, el OIS, junto con la Pontificia Universidad Javeriana. Es un trabajo muy importante y es publicado por Fasecolda, donde se determina diferentes clases de riesgos y a partir de los datos se puede evidenciar cómo van variando en los años, ya que los datos que ellos recolectan desde encuestas y otras bases de datos van desde el 2011 hasta el 2025. Entonces, con este perfil se puede llegar a analizar los resultados que ya tenemos con nuestro proyecto. El segundo paper que también fue muy importante es este que referencia específicamente la minería de datos, en este caso, para la implementación y detección de las causas y precauciones de accidentes ocupacionales en minas de carbón bajo tierra. Entonces este trabajo también para mí es importante porque me da luces de cómo se trabaja la minería de datos en este tema. Continuando con el siguiente, del 2021, este se enfoca en la predicción de un modelo estacionario, específicamente en el sector de construcción. Es importante porque ya no utiliza la minería de datos, pero sí otro modelo de datos, otro modelo de analítica de datos con el que yo puedo ver también qué otras opciones o cómo lo han manejado en otros lugares estas predicciones. Finalmente, bueno, continuamos con Fasecolda. En Fasecolda pues vamos a encontrar este dashboard de Power BI, que es el de datos 2.0. En este vamos a poder movilizarnos, es un gráfico muy dinámico, donde también tiene una temporalidad bastante extensa que uno puede ir manipulando y puede realizar visualizaciones muy interactivas. Quisiera también resaltar que vamos a utilizar pues la metodología de CRISP-DM, y en este caso pues se consultó una guía que fue publicada por IBM para poder realizar cómo vamos a proceder semana por semana, y de esta forma tenemos también una ruta que es medible. Y nos vamos también a basar en la normatividad del Ministerio de Salud y Protección Social, que es donde ya se definen qué son los riesgos profesionales, cuál es la normatividad exacta, por qué son importantes aquí en Colombia, de dónde proviene la ley y todo lo referente específicamente a esta normatividad. Con esto pues damos ya finalizado a la exposición. Quiero agradecer mucho al profesor y pues esperar que este proyecto sea muy determinante, muy importante para aperturar este tipo de modelado desde la analítica. Muchas gracias.